Este video contiene spoilers de todos los juegos de la saga principal de Pokémon, desde Azul y Rojo hasta el primer DLC de Escarlata y Púrpura, quedan debidamente advertidos. Esta historia comienza con un pequeño Santi, al cual un acontecimiento... hace así el de la foto en blanco y negro, fue que no soy tan viejo. Esta historia empieza con un pequeño Santi al que un acontecimiento le cambia la vida, su nueva PC Pentium 4. Ok, yo me crié entre jueguitos, principalmente con la Play 1 y con recuerdos muy lejanos de una Sega Genesis, pero tener un PC en casa suponía dos cosas. Uno, no tener que parasitarle la casa de mi abuela, y dos, piratearme todo el catálogo de PC, e incluso más. No solo piratearme RTS, que era mi género favorito cuando tenía 5 o 6 años, y con los que hasta aprendí a sumar. Ok, si tengo un soldado en fila y aprieto 2 veces, entonces tengo 3 unidades. Así hacía matemáticas yo en Salita Org. Pero aparte pasarme 30 veces la campaña de Age of Mythology, el PC no solo ofrecía su catálogo, sino que ampliaba sus fronteras con la magia de la emulación. Sí, desde que tengo memoria soy un pirata, soy un ladrón, le he robado 5 PBIs al estado de Japón. Pero no puedo evitarlo, me gustan mucho los jueguitos. Y el Visual Boy Advance es mi fiel compañero desde que tengo memoria. No solo me posibilitó pasarme 4 de los 6 primeros Final Fantasy, el Mario Tennis, el Castlevania of Sorrow, sino que empezó mi cariño infinito hacia la saga de Pokémon. Yo sé que por mi edad en realidad coincide más cronológicamente Diamante y Perla, pero así es el tercer mundo, perfectamente sincronizado con Advance Generation en la tele, y tenés la gestación de un joven baby. Oh, maldito Shumwina arruina las nuevas generaciones de Pokémon con su octava versión de Charizard. Ah, malditos niños arruinan Pokémon porque hacen sus juegos muy fáciles. Estoy en medio de eso. Entonces mi cariño en la saga viene desde hace rato, al igual que mi desencanto, porque como el gordo JRPG que fui toda mi vida, también adscribo a la ex impopular idea de que la saga tocó techo en la quinta generación, que actualmente es la más aceptada, y desde entonces viene tambaleándose si soy benevolente. No quiere decir que en estos años Pokémon no haya tenido buenas ideas, ni que todo sea indefectiblemente una barra, pero sí se nota que estos juegos tienen muchísimos problemas. XY tiene el logro de haber pasado todos los Pokémon al 3D, pero después los juegos son un dolor de huevos. Sol y Luna y sobre todo Ultra Sol y Ultra Luna no están tan mal, pero tienen problemas que no tiene el otro y viceversa, lo que es muy extraño. Y Espada y Escudo me dio la sensación de que ni siquiera un juego terminado, estaba jugando un Early Access. Igual no estoy hablando de mecánicas o de dificultad porque es medio una estupidez. Por mucho que los viejitos de la primera generación nos quieran hacer creer que eran juegos complicados y difíciles. No, nunca lo fueron. De hecho, Oro y Plata son los juegos más fáciles de la saga junto con X e Y, pero no lo digan en voz alta porque por ahí les da un infarto. Dios, estaba re agresivo cuando escribí este guión, que ahora me pasaba. Simplemente eran niños y como todos somos tontos a esa edad, la nostalgia todavía les hace creer que un juego que se pasaban leveleando solo al inicial de alguna manera era complicado. Pero bueno, aprovecho que tengo poca repercusión porque si digo estas cosas en voz alta un montón de treintañeros me van a venir a matar. Pero el punto es que a mí de lo que más me divierte hablar es de narrativa, tema en el cual, como dije, las últimas generaciones no han terminado de resultar muy interesantes del todo. Hay buenas ideas, hay buenas premisas, hay personajes con buenos puntos de partida, pero la mayor parte de todo esto queda como potencial desperdiciado, ya sea porque dejan sus historias a la mitad, porque no tienen realmente un arco de desarrollo de personaje, o quizás sí son historias interesantes en abstracto, pero se ven obstruidas por el mal manejo de las narrativas que hacen los juegos, o así era hasta que llegamos a la novena generación. Si hay algo que reconocerle como muestra de excelencia a la primera generación, es que forjó un molde de obsidiana completamente irrompible. Pocas sagas tienen un arquetipo tan rígido y siguen cosechando éxito y éxito tras tantos años. Si no está roto, no lo arregles. Esta lleva siendo la filosofía de Game Freak desde que existe, básicamente. Por este ciclo eterno de salir a tu pueblito de 5 personas para terminar quedándote a trompadas con Dios, puede volverse repetitivo y cansador, si lo llevas haciendo durante tanto tiempo. Escarlata y Púrpura no rompen nada de esto, pero hacen todos los puntos entre bien o excelente, que es más de lo que puede decir la narrativa de muchos juegos de esta saga, o incluso de los JRPG en general. Creo que lo interesante de estas entregas es cómo atan un personaje a cada uno de los aspectos principales del juego. Tenemos a Damián para la parte de explorar el mundo, tenemos a Penny y al misterioso Kael para la parte de derrotar al equipo villano, y a Mencía para todo el tema de los gimnasios y la liga. Cada camino tiene su propia red de personajes, complicaciones y desenlaces. Empecemos por el más sencillo, Mencía. Yo nunca tuve ese problema con los rivales a los que la gente llama
amistosos. Entiendo las quejas porque en general siento que las historias de esta gente no terminan de profundizarse del todo ni te da la motivación de seguir adelante. Blasco o Paul en realidad tienen arcos interesantes, pero a mi gusto no funciona por cómo maneja la narrativa estos juegos. De Blasco, toda su evolución de salir de la posición de chico enfermito que no puede hacer nada porque es inválido, hasta llegar a la antesala de la liga es buenísima en la teoría. El problema es que toda esta evolución pasa fuera de pantalla, solo hablamos con él 3 veces, así que nunca formamos una relación personal que haga que nos importe su esfuerzo. Paul, por otro lado, y a pesar de la fonética de su nombre en inglés, en realidad es un chico que no se siente muy esperanzado en sí mismo, viviendo siempre bajo la sombra de su super hermano Lionel. Si el problema de Blasco es que luchamos muy poco con él, el problema de Paul es que luchamos demasiado. Al final de cada combate nos da una sobreexposición de lo malo que es él, de lo bueno que es su hermano, y de lo bueno que somos nosotros, y de lo bueno que es su hermano, y de lo bueno que somos nosotros, y una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces da tanta vuelta sobre lo mismo que termina cansando. Hasta que en el último combate, cuando ya tiene un puto legendario en su equipo y es capaz de alcanzar niveles altísimos en la liga, ahí acepta que la derrota es definitiva y que va a buscarse otra cosa que hacer con su vida. La historia es interesante, pero está desarrollada de manera rarísima. Con Tilo y Barry sí que voy a encontrar la opinión popular, porque creo que lo hacen bien. Ambos buscan superar a sus familiares, aunque sabe que son personas con poca concentración y bastante distraídas. La diferencia es que Barry solo quiere rushear el juego para ir sacar a trompadas con su viejo. No tiene mucha más profundidad el personaje, pero es suficiente, no es ni fu ni fa. Tilo por su lado sí tiene un poco más de cosa. Es interesante su dinámica con Gladio, porque el otro es como, perdiste contra mí, pues párate a morir, insecto. Mientras que Tilo es como, bueno, Paul, ¿qué se le va a hacer? El pibe en un principio solo se lo quiere pasar bien, pero su personalidad responsable cambia cuando no es capaz de evitar que Lily sea secuestrada, porque no se tomó los combates en serio hasta el momento y se da cuenta que no es lo suficientemente fuerte como para cumplir sus objetivos. No es un desarrollo impresionante, pero es lo suficientemente sólido. Creo que los rivales amistosos funcionan bien cuando sus objetivos son paralelos a los tuyos, como son, por ejemplo, Cheren y Bianca. Emprenden el viaje al mismo tiempo que vos, pero la vida los va llevando por caminos completamente distintos, siendo el primero un genio táctico de las batallas, uno de los pocos entrenadores que equipa objetos a sus Pokémones a pesar de estar en niveles extremadamente bajos, pero nunca sintiéndose del todo cómodo con eso de aplastar a sus rivales, ganar la liga, etcétera, etcétera. Termina su historia como el maestro de la escuela de entrenadores y primer líder de gimnasio en la siguiente entrega, dedicándose a ayudar a los más jóvenes a dar sus primeros pasos en el mundo. Mientras que Bianca por su lado se enreda tanto en tener que demostrarle a su padre que es fuerte y puede valerse por sí misma, que intenta mantener el ritmo de combate de prodigios como Cheren o el protagonista, cuando su sueño nunca fue ser la mejor entrenadora, sino poder salir al mundo, tener la libertad de explorarlo. Y por eso termina con un trabajo como ayudante de la profesora Pokémon, siempre buscando nuevas especies. Ambos tienen arcos de personajes efectivos, encuentran su lugar en el mundo, quiénes son, y no tienen por qué ofuscarse si pierden contra vos, porque ese nunca fue su objetivo real, lo que también hace que tenga sentido que te sigan tratando bien todo el rato, al fin de cuentas son tus amigos. Pero Mencía es un caso especial, no es tan disruptiva como N o Hugh, pero es una mezcla interesante entre un rival y un campeón. Es como Máximo o Cynthia o Lance guiándote a lo largo de tu aventura. Ella ya se pasó el juego, está en el postgame, uno muy aburrido es que no existe el fuente de batalla. Entonces cuando ven tus ojos que sos la reencarnación de infinito ogros Pokémones, no puede evitar emocionarse. Ella misma se va autorregulando, eligiendo Pokémones débiles para ir midiendo tu progreso y animándote a continuar siempre que puede, hasta que, luego de que vos también ganes todo, llega el predeterminado día, el enfrentamiento final, el choque de campeones, que ella pierde, y por primera vez puedes sentir la amarga felicidad de la frustración, de forzarse al máximo y aún así no conseguir triunfar. Es una sensación que si hace mucho tiempo que no la sentís, la vida se puede poner un poco aburrida. El tema convencía, y lo que ya me parece un buen punto para empezar a comparar con el resto de juegos de la saga, es que no solo la vemos interactuando con nosotros. Algo muy bueno de esta generación es que se siente que los personajes realmente están en este mundo. Mencía no es solo su arco, tiene una personalidad completa. Es directa, temeraria, está obsesionada con los combates y mete miedo a los compañeros de colegio sin quererlo. Pero a la vez es un poco inocente y hasta tía tonta, pero de forma divertida. Y gran parte de estas características no las aprendemos interaccionando nosotros con ella, sino viendo cómo ella se relaciona con el resto del mundo. La parte final del juego, en la que vas caminando por el área SEO mientras tus amigos hablan entre sí, es una de mis partes favoritas de toda la saga. Igual ojalá tuviera doblaje y los diálogos no se cortaran a la mitad. Y cuando termine de hablar del resto del elenco, vamos a profundizar en esa zona.
El segundo camino implica derrotar al equipo antagonista de esta generación. Así es, desde extremistas climáticos, organizaciones mafiosas, pandillas y genocidas estéticos, todas las aventuras de la saga han implicado desbaratar los planes de una o varias organizaciones malvadas. Y en este caso, los malvados equipos estrella están realizando horribles acciones como defender a los estudiantes del acoso escolar. ¿Somos los malos otra vez? Es un poco más complejo que eso. Hemos tenido equipos villanos que se han hecho pasar por organizaciones benéficas con fines nobles. El equipo Galaxia con su renovación energética incluso los llevó a tener cierto reconocimiento social y gubernamental. El equipo Plasma con sus ideas de abolir la esclavitud de los Pokémones. O la Fundación Aero que enmascaraban sus macabras investigaciones con la idea de ser una asociación de rescatistas. Pero esta es la primera vez que tenemos una organización que legítimamente no está haciendo daño a nadie, o que a lo sumo solo se perjudica a sí misma. Es una revolución de los desplazados. La resistencia al acoso escolar sufrió durante años y años, tan efectivo que hicieron expulsar a toda la cúpula académica, cómplice o al menos negligente de los abusos, y la transferencia de los acosadores a otras escuelas, a cambio de sufrir la mayor baja posible, el exilio definitivo de su misterioso líder como un mártir, y una reputación arruinada como una pandilla de pendejos revoltosos y violentos. Uno podría decir que es un poco de vuelta a la tortilla y que los oprimidos se convirtieron en opresores, pero nunca vemos nada de eso en realidad, solo son un poco intensos a la hora de reclutar y ya está. El tema es que les quedó esa fama violenta y los rumores se esparcen como el agua, tanto entre los alumnos como con los profesores. La gran batalla contra los acosadores en realidad ni siquiera se dio. En cuanto vieron una tropa de cosplayers salieron corriendo. Nosotros aparecemos año y medio después del suceso. Los Astros se convirtieron en una poderosa organización infantil que posee hasta terrenos tomados por la región como si fueran sus cuarteles. El tema es que incluso luego de haber limpiado el ambiente escolar, todavía se siguen negando a ir a clases. Y es divertido como esta parte nunca olvida que estamos en un mundo de preadolescentes. Estos son sus códigos, es su vida. Para señores adultos como nosotros esto puede parecer algo tonto, pero este juego le está hablando a una nueva generación de jóvenes. A esa edad tu universo gira alrededor de la escuela. Es una etapa donde tu socialización, aprendizaje y rutina diaria solo existe por y para el entorno académico. Así que consigue traspasar estas tramas enormes, más típicas de la saga o de los JRPG, a un ambiente más doméstico sin proveer nada de dramatismo. El acoso escolar, el desertar de la escuela, el sentido que todo el mundo te odia y solo tenés refugio en tus amigos, ahora nos puede parecer anecdótico, pero estoy seguro de que en su momento ustedes también hubieran visto su mundo cagado por estas razones. Y al igual que mencioné lo bien que se centra en el universo de los jóvenes, Clavel es un personaje clave para entender una nueva generación de adultos. Quizás el único que realmente se preocupa por los chicos, se esfuerza en entenderlos, utiliza al protagonista para hablar de tú a tú con los miembros del Team Star, e incluso pide que le enseñemos jerga juvenil para poder comunicarse con ellos. Sí, es patoso y cringe, pero es un ejemplo de lo que un buen educador tiene que hacer. Llega a criticar el sistema educativo tal y como lo conocemos, a un nivel un poco más profundo de lo habitual. Se pone a hablar de lo estúpido que enorgullecerse de su brillante y hermosa academia, cuando está construida de la exclusión de todo aquel que no se amoldara completamente a las normas. Es fácil ser educador cuando solo trabajas con alumnos modelos, y no tenés que esforzarte en integrar o hacer concesiones con casos más complejos. El final de este camino es bastante bonito. Clavel reconociendo cómo los adultos le fallaron a estos chicos, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, no desacreditándolos completamente y valorando el esfuerzo puesto en la organización, y una Noa reencontrándose y a la vez encontrándose por primera vez con sus amigos de internet, listos para hacer las cosas juntos, no volviéndose a aislar ni a recibir los castigos ella sola, sino afrontándolos como grupo. Es una parte bastante emotiva, ¿qué les puedo decir? Pero para partes emotivas, Damián tiene quizás la historia más trágica de toda la saga, la par de Gladio, Lilia y N. Es que no pueden hacernos esto. ¿Quién no tuvo a su mascota enferma y no había lo que pudiese para hacerla sentir mejor? Fue la primera ruta que completé porque, pobrecito, mírenlo. Podría arrancarte la cara de un morisco. Damián es un personaje interesante. Es un poco antipático al principio y no es que relacionarse con gente sea su mejor talento. Creo que a ningún personaje de esta generación se le da bien eso de socializar. Pero después es de los que mejor te trata y hasta te hace sanguchitos. Es un male wife. Lo trágico es que Damián es el hijo abandonado del profesor o profesora del juego, que lo dejó solo para irse a investigar el área SEO con el Pokémon legendario que ahora está en manos del protagonista. Y todo este tiempo ese Mago Steve fue el único amigo y compañía que tuvo.
Por eso está dispuesto a ir tan lejos como para pedirte ayuda a vos, un total desconocido, para salvarlo. Pero no es un personaje que se ande lamentando o intentando hacerte sentir mal. Afronta todo el proceso con bastante madurez. Por eso tampoco soporta mucho las conductas más aniñadas, demencia o de adolescente edgy de Noah. Lo que no quiere decir que Damian no tenga sus momentos de dejarse ser un preadolescente también. Son personas con mucha personalidad. Por eso la parte más interesante para mí es cuando se ponen a charlar los tres en el área SEO. Por ejemplo, cuando empiezan a comparar experiencias filopaternas. Aparte de Damian, Mencia tampoco suele dar mucho a sus padres. Y toda esa parte de la alta sociedad y de mantener etiqueta le resulta totalmente agotador. Mientras que Noah está en la punta opuesta y muy probablemente sabemos qué tipo de padre sobreprotector tiene. Todo se siente bastante orgánico, no es muy distinto a charlas que yo he visto entre mis amigos. Y eso es el mejor punto que tiene este juego y que espero que mantengan en las siguientes generaciones. Al interactuar tanto los personajes entre sí, no sentís que estás cumpliendo el script de completar la historia de Pepito y luego la historia de Menganito y así, sino que son personajes bien escritos, con un pasado, una personalidad, sus preferencias, gustos, objetivos, virtudes, debilidades, etc. Son genuinos, son personajes, no son solo NPCs que te dan misiones o te dicen hacia dónde ir. Y ya que estamos hablando del área SEO, otro aspecto importante que también me parece que hace muy bien es la relación con el Pokémon legendario de portada. No sé por qué existe este proceso automático de encariñarse con la montura del videojuego. Si no, jueguen Shadow of the Colossus. Es algo que simplemente sucede por proximidad. Una simpatía puede existir cerca el tiempo suficiente. Así que también sabe hacernos sentir más cercanos a nuestra Pokémon Tour de lo que nunca tuve con ningún otro legendario de la saga. A mí que me importan Reshiram, Dialga o Zamazenta, los conozco 5 minutos y después se meten en mi equipo, fin. Con Koraidon yo viajé por toda la región, visité las maravillas de Paldea con él, comimos sanguchitos con Damián, así que para cuando llegue al final, toda esta aventura, todas estas historias, todos tus amigos reunidos y la omnipresencia del profesor, todo te lleva a este gran final. El fondo, el programa de defensa del paraíso. ¿Y qué final, la de puta madre? Una cosa de esta generación que me encanta son los pequeños detalles, como los jefes del Team Star utilizan diferentes balls, como Damian sostiene la suya al revés porque él dice ser horrible para los combates. Como hay personajes a los que les afecta más o menos el retroceso de la teracristalización dependiendo de su experiencia. Y en el gran final, ver a la IA spameando Master Balls como un animal te hace dar cuenta que realmente tuvieron bastante consideración en distintos elementos de la saga. Te transmite muy bien la sensación de que realmente te estás enfrentando a alguien poderoso. El programa de defensa se activa, toma posesión de la IA y la eleva con estos cubos negros que recuerdan a otros fenómenos espaciotemporales de la saga, como la ciudad negra o Ultrópolis. Uno tras otro acabamos con los Pokémones paradoja, hasta que solo queda uno. Todos los caminos nos llevan hasta acá: derrotar al alto mando, liberar al Team Star, salvar a Mabosstiff. Después de días y días de luchar codo con tus amigos, finalmente nos enfrentamos al origen de toda esta travesía: el congénere de tu Pokémon Tour, el que lo sacó violentamente del área SEO, el que asesinó al progenitor de Damián. Frente a frente es un combate imposible, pero con el aliento de tus amigos llenándote de energía, al igual que en las incursiones y el poder de la teracristalización, finalmente das fin a esta historia. La IA emprende su propio viaje hacia el futuro, o hacia el pasado, detenés la máquina del tiempo, conseguís escapar del área SEO y todo termina como empezó, con 4 chicos caminando juntos a la par. El pasado y el futuro convergen hacia el infinito, hasta que cambian de rumbo y se salen del camino trazado. ¡Qué bonito! Y cuando pensaba que no podía encariñarme más con los personajes de estos juegos, me ponen a esta cosita toda cookie, tímida, con ansiedad social, que solo quiero abrazarlo, pobrecito. Y a su hermana, que tampoco tiene talento para el don de gente, pero por otras razones. En estos DLCs conocemos a Cass y a Corin, quienes van a tener la misma relación con vos, pero en sentido contrario. En un principio Corin te odia porque lunes de xenofobia. De a poco vamos dándonos cuenta que es ese tipo de persona que es muy brusca y trata mal a los demás, y que sin embargo ella misma no percibe que lo haga a propósito. Desde su perspectiva es una chica encantadora y amable, aunque te esté cagando puteadas. Conozco a algunas personas así. No tiene malas intenciones, solo una personalidad horrible, pero siempre intenta ayudar a su hermano en todo lo que puede, a veces quizás demasiado. Aunque para mí la joya de esta expansión es Cass. Qué buen personaje y qué buena manera de subvertir el tropo del rival de toda la vida. Voy a hacer un inciso porque hasta ahora me vengo haciendo el tonto con muchos de los guiños subtextuales queer que tiene esta generación. Alguien que me dé una explicación no gay para lo de Bryce y despedido. También en el siguiente DLC, Drayton te invita a una cita independientemente del tipo de cuerpo que hayas elegido al principio del juego. Y no me van a empezar a hablar de todas las pataditas que están tirando en Pokémon Master. Por eso no me parece una locura decir que Cass empieza prácticamente enamorado de él o la protagonista. O sea, hace toda
todas las cosas cliché de anime. Te muestra su lugar favorito, te revela sus extrañas obsesiones con el revisionismo histórico, te invita a ir juntos a un festival, te compra una manzana de caramelo, es el único personaje que sonríe cuando te la acercas, e incluso hay diálogos en los que vos le puedes tirar ficha. Y eso solo hace que duela más lo que pasa después. Pobre chico, es quizás el personaje más complejo que hayamos tenido en mucho tiempo. He visto a mucha gente en foros decir que les agrada porque lo consideran muy inmaduro. Y sí, es inmaduro porque es un niño y uno con muchos problemas. Está tan sobrepasado de ansiedad social que apenas puede hablar con nadie. Cuando conoce al protagonista lo hace desde lejos y desde atrás de su hermana. Y es Corin quien arregla las cosas para que puedan entablar una amistad. Está obsesionado con simpatizar con el ogro, tanto que no consigue confiar en el resto de las personas y menos en los adultos que continúan este ciclo de marginación. Está quineando durísimo con la idea de sufrir en soledad, de no poder acercarte al resto de las personas, de ser aislado. Sabe o al menos cree saber lo que se siente, pero empieza a confiar en vos. No sé si en el camino de que le gustás o en el camino de como quien conoce a un superhéroe. Lo que sabemos es que te confía la ubicación del ogro, te pide hacer un combate para atraerlo y hasta te explica por qué lo admira tanto. Siente en su figura una especie de reivindicación de mantenerse firme. Para Kaz, el ogro es ese sentimiento de ser uno mismo, de que no te importe lo que digan los demás aunque te quedes solo, de no depender de nadie. Eso es a lo que él llama fuerza, un camino valiente pero solitario. ¿Y qué hacemos nosotros con esa confianza? La tiramos al suelo y empezamos a patearla. ¿Somos los malos otra vez? Nos encontramos con el ogro, Ogropon, y no se lo decimos a Kaz porque su hermana, sobreprotegiéndolo una vez más, nos convence que es lo mejor. Si no, lo más seguro es que iría corriendo a internarse en la montaña a esperar a que apareciese. El punto es que cuando se entera, a Kaz esto le sienta como una trompada. Su hermana, que siempre lo ha defendido, y su nuevo super amiwi, están conspirando para evitar que se encuentre con la razón de su vida, y al pobre chico se le desequilibra el mundo. Kaz no es una persona con muchas herramientas para tramitar sus emociones, y verlo temblando, comiéndose las uñas, rascándose la cabeza nerviosamente o pegándole a cosas, y me da mucha pena, sobre todo porque sigue siendo un niño que claramente no sabe cómo manejar la frustración que siente. Sigue siendo un buen chico, eventualmente logra anteponerse a la situación y saldar todo con una disculpa mutua, demostrando madurez, pero las cosas no son tan sencillas. Kaz quizás sea el primer personaje que se revela contra la relación que el mundo tiene por el protagonista. No el mundo en el sentido de las personas, sino el mundo en un sentido cuasi metafísico. Una de las cosas que más se le critica a las nuevas generaciones es que todo gira alrededor de vos. Vos sos el superentrenador increíble que viene a destruir a genios que llevan décadas en la cima mundial, a domar bestias interdimensionales y a restaurar el equilibrio del mundo. Cuando antes quizás lo hacías pero de forma un poco más accidentada. Ahora parece que estés tocado por Dios, destinado a la grandeza, literalmente. Es Kaz quien madura, quien tiene su arco de personaje, supera sus miedos y traumas, consigue modificar el mito que cimenta las bases de su sociedad. En apenas unos días pasa de ser el tipo del Centred a tener el nivel de medioso frente a un campeón. Consigue que Ogropon pueda volver a relacionarse con humanos y no tener que sufrir en soledad por el resto de su existencia. Y nada de eso es suficiente para no un reconocimiento, una recompensa. Es injusto. ¿Por qué? Porque vos estás ahí, sos el niño mimado del destino. Ogropon es tuyo porque solo hay uno, y Dios no te va a dejar sin tu Pokémon mítico por el que pagaste $20. Kaz se enfrenta a la frustración, pero no a la manera de Mencía de entenderla como una motivación positiva para seguir adelante, sino la frustración de mirar el vacío, de darte cuenta que da igual cuánto lo intentes, da igual cuánto mejores, da igual todo el esfuerzo que pongas, es en vano. Porque él es un NPC y vos sos el protagonista. Kaz está viviendo una pesadilla. Y lo más triste es que él lo entiende. Sabe que está siendo inmaduro y que debería dejar que Ogropon decida con quién quiere andar. Pero no puede evitar sentir que es una situación completamente injusta. Que tiene que haber algo que pueda hacer. Por eso se obsesiona con el poder. Si el mundo es injusto, vuelve a la idea de que si es más fuerte podrá imponer su voluntad. Lamentablemente esto también es imposible para él. Contra Kaz siempre lucha limpio. Nunca hago cambios cuando se le debilita un Pokémon ni usa objetos curativos. Hay otros personajes en estos juegos y estos DLCs que me han llegado a ganar, pero a Kaz siempre lo termino aplastando. Yo tampoco tengo alternativa. ¿Para qué quiero yo una lechuga con patas? Yo se lo regalo si quiere, hasta lo liberaba en su cara, pero no puedo. También estoy atado por estas cadenas llamadas el árbol de decisión del juego. Y no somos los únicos, creo que los desarrolladores también están un poco en la misma. Puedo sentir a los señores con traje de decir, no, es obligatorio que el protagonista se quede con Ogropon, sino ¿cómo vamos a vender plushies? Rápido, programen otro regalo misterioso con otro Poké que no le importa a nadie porque no tiene historia ni tiene ninguna conexión emocional con él. Todo es tan triste y frustrante. También está feo por parte de Kaz hacer lo correcto solo porque espera una recompensa, pero es un niño, no me sale ser cruel con él. Me da mucha
mucha pena. Lamentablemente no puede aguantar la tristeza de ver sus sueños rotos, así que quien nos despide en Oroteo con un último combate es Corin, una Corin sonriente que ya se acostumbró a nuestra presencia y en vez de andar refunfuñando nos saluda con una sonrisa, mientras que Cassie, obsesionado con la misma idea del poder, de imponer su voluntad, y como vemos en el siguiente DLC, todos los esfuerzos por madurar y relacionarse con las más personas terminan teniendo el efecto contrario, y ahora está esperando en la solitaria cima el día que nos pueda partir la cabeza. No quiero meterme con el siguiente DLC, me parece más divertido dejar que sean ustedes quienes descubran cómo acaba esta historia. A mí en lo personal me gustó mucho. No sé si decir que estas fueron buenas entregas, pero al menos yo las disfruté mucho. Sé que están programadas para el ojete, sé que siguen teniendo problemas con hacer juegos mecánicamente divertidos, sé que estos sombreros se ven estúpidos, pero ¿qué les puedo decir? No es un paso en la dirección correcta, es un salto en la dirección correcta. Los temas que tocan no solo me parecen interesantes, sino que me parecen adecuados. Si vas a hacer un juego para jóvenes, es una idea genial que toques los temas que le interesan a los jóvenes, temas con los que puedan empatizar, sentirse cercanos, cositas cotidianas como los amigos y la vida en la escuela, ayudarse entre sí a superar los problemas que los aquejan. No sé si estoy desvariando, pero genuinamente disfruté mucho esta generación después de 10 años de decepción e indiferencia con la saga. Yo creo que eso es algo para valorar. Chaito.